Abigail. ¿Por qué? Abigail. No. Nicolás. ¿Estenosis aórtica? ¿Sí o no? Sí. Creo que sí. Díganme, ¿se acuerdan que la estenosis aórtica es una estenosis aórtica senil, se llama así? Que quién sabe pacientes adultos mayores. ¿Ya? A ver, siguiente. Asociado al síndrome de Marfan. Marjorie. ¿Marjorie está? No está Marjorie. Me falta. Piero. No. Carlos Silva. Estenosis mitral. Estás adivinando. Jean-Paul Vega. Ya, chicos, no han leído acá. Ahí no manejamos. Pero no podemos conversar, pues, sino porque yo la idea era que conversemos, discutamos, ¿no? De qué trata. Pero si no lo podemos conversar, ¿qué vamos a repasar? Voy a hablar yo solita. Y hasta que lo descarten, y por descarte ya es. Intenté ayudarlo. No me dejaron. Seguimos. Patología gastrointestinal. ¿Ah? Muy bien, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del esófago, vamos a hablar de todo de manera que lo que va a quedar pendiente para la próxima clase es hígado, vías biliares y páncreas. Ya es poquito, ya lo que queda pendiente es poquito, ya vamos a hablar del grueso de lo que es patología gastrointestinal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de cada segmento del intestino, por ejemplo, cuando hablemos de esófago, vamos a hablar de enfermedades congénitas, inflamatorias por ahí, y neoplasias, benignas y malignas. Eso es lo que vamos a conversar de cada una de las partes del trato digestivo. A veces lo acuerdo tanto como el esófago. Patología congénita del esófago, tenemos la atresia esofágica. ¿Qué cosa significa atresia? Claro, no es obstrucción, es simplemente un cierre, ¿no? Ausencia de luz. O sea, es un tubo que no tiene luz. Atresia esofágica. Entonces, cuando yo diagnostico atresia esofágica, usualmente mi paciente tiene simultáneamente fístula traqueoesofágica. Entonces, miremos. Para casar, esófago, tráquea, ¿verdad? Tengo una atresia esofágica proximal y simultáneamente tengo una fístula del esófago distal con la tráquea. ¿Qué cosa es fístula? Comunicación anormal. En este caso, anormalmente se está comunicando el esófago. Y miren, además de esta combinación, tengo todas las que pueden existir. Atresia de los dos esófagos, del esófago proximal y distal, solamente fístula traqueoesofágica, doble fístula del esófago proximal y distal, atresia del esófago distal, fístula proximal. Tengo todas las combinaciones. ¿Cuál voy a recordar? Esta de aquí, porque es la más frecuente. Atresia esofágica proximal con fístula traqueoesofágica distal. ¿Ok? Clínicamente, ¿cómo se manifestará esto? El paciente nace y a la primera hora nomás de nacer, yo voy a observar que tiene mucha secreción oral. ¿Por qué tendrá mucha secreción oral? ¿Cómo? ¿Por eso tendrá mucha secreción oral? No. ¿Por qué tiene secreción oral? Va a estar botando mucha secreción, mucha saliva. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque no la deglute, pues, está cerrado el esófago. ¿Cómo va a deglutir las secreciones? No las deglute, no hay pase, por lo tanto tendrá abundantes secreciones orales. Obviamente, asociado a ello, tendrá mucha tos y disnea. ¿Por qué hay tos y disnea? Por la conexión, ya, correcto. ¿Qué pasa con esta conexión? ¿Cómo? El contenido gástrico, ¿no? Pasa a las vías aéreas. Pues obviamente el paciente empezará a hacer disnea, porque es como cuando ustedes una gotita de saliva se les mete a la tráquea, bueno, a la epiglotis, a la tráquea no tiene un ataque de tos intenso. Imagínense porque el contenido intestinal, en este caso gástrico por lo menos, pasa a la vía respiratoria. Va a generar mucha tos constante, persistente, ¿no? Dificultad respiratoria importante. Cuando yo diagnostico una de estas patologías, ¿qué hago usualmente? Buscar otro tipo de malformaciones, porque hasta el 40% podría estar asociado a otra malformación. ¿De dónde? De corazón, por ejemplo, que es urinaria. Entonces, cuando yo diagnostico fístula
del esfínter esofágico inferior, o sea, en la unión con el estómago, ¿verdad? ¿Qué pasa? No se relaja adecuadamente, por lo tanto se cierra. ¿Cuáles son las causas por las cuales puede ocurrir esto? En primer lugar, lo más importante es que sea idiopático. Es decir, no sé, el paciente sufre de la enfermedad, tiene todo el cuadro clínico y no logro definir cuál ha sido el motivo por el cual se ha generado esto. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Es un paciente el cual se alimenta, deglute todo, pero luego de un rato siente claramente como hay una regurgitación, un reflujo de la alimentación hacia la boca, pero de alimentos que no han llegado al estómago, por lo tanto tiene a veces un olor maloliente porque están vinagrados, ¿no? No es un reflujo ácido, no puede ser ácido porque está cerrado, el ácido no pasa, es un reflujo de los alimentos que están acá localizados en el estómago. Por lo tanto, como muchos se localizan aquí y solo comienzan a amontonar, por así decirlo, se dilata el esófago también, ¿no? Entonces, una dilatación importante del esófago asociada a un cierre a nivel del esfínter. Causas secundarias de esta enfermedad: por diabetes, la neuropatía diabética, por problema nervioso en la inervación, poliomielitis, que también es una enfermedad nerviosa, porque afecta a los nervios, y la enfermedad de Chagas. ¿Qué causa la enfermedad de Chagas? ¿Cómo? El trypanosoma cruzi, ¿no? Y ya ustedes saben que dentro de muchos órganos puede localizarse en la pared esofágica, destruir los plexos mientéricos, se pierde la inervación y el tono aumenta y se mantiene contraído, cerrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente con disfagia progresiva, con incapacidad de que la alimentación pase por el estómago, por lo tanto habrá una regurgitación principalmente nocturna, pues cuando el paciente se echan, ¿no? ¿Ok? Y miren la placa, esta es la clásica placa radiográfica con su contraste, y se puede ver la forma del esófago, ¿no? Un esófago dilatado que acaba en una puntita. Le dicen punta de lápiz, pico de oro, pico de nada, simplemente, ¿ya? Entonces, cuando yo veo esta imagen, un esófago dilatado con un cierre, una posición a este nivel, bueno, estoy asociándolo a una calaza. Siguiente patología esofágica: hernias. Y las hernias pueden ser de dos tipos: hernias esofágicas por deslizamiento o hernia paraesofágica. Por deslizamiento, que tengo que parte del estómago se ha introducido, ha pasado, ¿ok?, a través de la separación de los pilares diafragmáticos, se ha introducido. Mientras que en la paraesofágica tengo que la porción del fondo gástrico se ha pasado, ¿ok? Clásicamente, ¿cómo se manifiesta esto? Con reflujo gastroesofágico. ¿Qué cosa nos dirá el paciente? Que siente claramente cómo la acidez del estómago le pasa hacia el esófago y tiene una pirosis importante, ¿no? Una epigastralgia, pirosis e incluso regurgitación hasta la boca de los alimentos, pero se siente la acidez, ¿ok? Porque el contenido gástrico se está retornando. De dos tipos, de deslizamiento y la paraesofágica, ¿cuál es más frecuente? La del deslizamiento. Esta acá es la más frecuente, la más importante a recordar. Y que miren, da la forma como si fuera una campanita, ¿verdad? Una campanita. Por eso es que cuando el endoscopista, el gastroenterólogo, ingresa y observa por dentro, ve clásicamente esta forma en el esófago proximal, en el estómago proximal, de manera que le pone el signo de una campana. Es una campanita, ¿no? Okay. Entonces, cuando el gastroenterólogo describe signo de campana en la endoscopía, se está refiriendo a la existencia de una hernia axial o paraesofágica, o por deslizamiento. Síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué cosa es? Son los desgarros o lesiones a nivel de lo que es la unión esófago-gástrica y de unos pliegues longitudinales sangrantes, ¿no? Que se generan en pacientes que clásicamente vomitan crónicamente. ¿Qué pacientes vomitan de forma crónica? Bulímicos. ¿Qué más? Alcohólicos. A la cabeza son dos pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que tengan algunos motivos por los cuales vomiten constantemente pueden en su momento desarrollar Mallory-Weiss y por lo tanto, ¿cómo se llama el vómito con sangre? Hematemesis. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Con hematemesis. Ahora, si eso sucede al proceso Mallory-Weiss, hematemesis puede ser o generalmente es autolimitada, es decir, para su tratamiento, ¿ya? Pero en algunos casos que sea un paciente ya con unos vómitos severos, intensos, que no responden a nada, puede incluso sangrar masivamente, tener un shock hipovolémico, o incluso puede perforarse hacia una mediastinitis,
clase nada más. Si lo ven ustedes en casa, no se ven videos. Aunque están todos hoy día, creo, ¿no? No ha faltado mucho. En un segundo para terminar de descargar la clase en PowerPoint. Ya, nos estamos hablando del Mallory Wise. Lo que yo quiero es ahorita enseñarles efectivamente cómo se ve el Mallory Wise a la endoscopía. Un segundo. Solo que el PowerPoint pesa bastante, por eso es que no ustedes se enteren que nada más, deben hacerse rápido. ¿Ya? Ok. Mientras va descargando. Está bastante. Entonces, ¿cuándo sospecho de Mallory Wise? Hemos dicho un paciente que vomita. ¿Qué paciente puede vomitar bastante? Paciente que trata con quimioterapia. Ya, correcto. Usted que está en quimio, pues no, más puede darse la medicación. ¿Han escuchado ustedes de la hiperemesis gravídica? ¿En quién se da hiperemesis gravídica? ¿Dónde? En gestantes, de pacientes que durante los 3 primeros, sobre todo los 3 primeros meses de gestación, vamos a ver que usualmente hay náuseas y vómitos, pero ya es una náuseas y vómitos que no se ven con nada, ¿no? Esos pacientes también podrían hacer Mallory Wise, ¿verdad? Vamos a olvidar de la hiperemesis gravídica. Tenemos 2 ejemplos más, ¿ya? Otro ejemplo más de un vomitador importante son los más importantes. Los deportistas. ¿Por qué? De alto rendimiento. ¿Cómo qué? De alto rendimiento. Pero no vomitan tanto ellos, ¿no? Un paciente con obstrucción intestinal también podría ser. Ahora vamos a ver un poco más de la clínica de la obstrucción intestinal. Un segundito. Está la mitad. ¿Sí? ¿A qué dijimos de la clínica de la calacia? ¿Qué tiene el paciente, dijimos? Reflujo. Con acidez. No, sí, no sé. Con acidez. Sin acidez, porque la alimento no llega al estómago, ¿no? Da un reflujo de alimentos que han sido solamente masticados y que generalmente como se fermentan, están todos vinagrados, ¿no? Y es un reflujo que ocurre principalmente al desayuno. Entonces se echa, ahí es donde siente que se le viene todo. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Y sería más, por ejemplo, expresión sobre eso o no se puede llevar a esa reflexión? Dependiendo de la causa. Si bien la calacia decimos que es idiopática, con más frecuencia, se ve generalmente en pacientes adultos, a partir de los 30 en adelante, ¿no? Son pacientes adultos la calacia. No es una enfermedad común, o sea, no es congénita, se desarrolla en el transcurso del tiempo. ¿Ah? ¿Y la causa más importante? ¿Cuál es la causa más frecuente de calacia, dijimos? Idiopática. Causa idiopática. Por si acaso en el Drive, ahí también están colgadas todas las clases, ¿ya? Todas las teorías. Si no las tienen, quieren acceder a ellas rápidamente, también las tienen ahí. Muy bien, seguimos. Pero aquí para que funcionen bonitos los videitos los colocamos en esta presentación. Sí. Ok, ya lo dijimos. Ya, este video que quería enseñarles, cómo hacer varios videitos. Ven esas erosiones, bueno, ¿no? Esas lesiones longitudinales a nivel de la unión esófago-gástrica y que me agregan incluso sangrado activo, ¿no? Da la impresión de sangrado activo. Y obviamente la mucosa adyacente también está toda erosionada, rojiza. Eso es lo clásico del Mallory Wise, ¿verdad? Muy bien.
sí sangramos, también no el contenido rojo. Seguimos, esófago de Barrett. El esófago de Barrett es un tipo de metaplasia. ¿Quién se convierte en quién? La metaplasia del tercio distal del estómago. ¿Cuál es el epitelio esofágico? ¿Cuál es el epitelio? Escamoso. Entonces, ese epitelio escamoso que está normalmente en el tercio distal del esófago se va a transformar. ¿En qué epitelio se transforma? En un epitelio muy parecido al intestinal. Pero no le decimos intestinal como tal, le decimos que es un epitelio columnar con células caliciformes. El epitelio escamoso se transforma en un epitelio de tipo columnar con células caliciformes. ¿En qué paciente ocurre esto? En pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque como el esófago no está acostumbrado a recibir un pH tan ácido, ¿no? Ese epitelio escamoso no resiste el ácido y busca transformarse en un epitelio que sí pueda adaptarse a ese ácido. ¿Cómo es el epitelio intestinal? Sí se adapta al ácido. ¿Ok? ¿Qué pacientes hace reflujo gastroesofágico? Obesos, correcto. ¿Qué más? Hace rato dijimos uno. Alcohólicos. Bulímicos, bueno, también. Alcohólicos. Hace rato dijimos uno. Alcohólicos. ¿Cuál? Alcohólicos ya, también, correcto, el alcohólico. Con hernia, porque es que con hernia tiene reflujo también. ¿Ok? Entonces, todo aquel paciente que tenga un reflujo gastroesofágico, ¿no? Por mucho tiempo, sin tratar la causa, finalmente, podrá hacer un esófago de Barrett. ¿Ok? Miremos aquí. ¿Cómo se ve macroscópicamente? El primero que sospecha en esófago de Barrett, ¿quién es? El gastroenterólogo. Porque él hace la endoscopía y ¿qué observa? Está entrando, miremos, y ajá. Acá está. La mucosa esofágica normalmente tiene este color rosado pálido. Si encuentra a nivel de la unión, ¿no? Esófago-gástrica, áreas con un cambio de coloración, medio salmón, anaranjado o rosado intenso, ahí es que el gastroenterólogo te dice sospecha de esófago de Barrett, porque la mucosa del esófago normalmente es rosada pálida. ¿Ven la diferencia de colores? Sí, ¿no? Entonces ahí se sospecha. Ahora, además, esta cambio de coloración tiene una forma muy característica. Ajá, ahí está. Se forman como unas lengüetas aquí, unas lenguas hacia arriba. Eso también es característico. La patología del esófago de Barrett no solamente cambia la coloración, sino la forma que tiene. Son en forma de unas lengüetas rosadas que se extienden. Mira, acá se ve, ¿no? Unas lengüetas que se extienden. ¿Ya? Entonces, eso, ahí sospecha el paciente, el médico en esófago de Barrett, el gastro. ¿Qué haces tú? Tomas una biopsita de esa zona y la ves. A ver, ¿realmente hay esófago de Barrett? Y acá. ¿Qué epitelio se le da arriba? ¿Qué? ¿Cuál? Escamoso, no tienen duda, ¿verdad? Es epitelio escamoso. ¿Qué epitelio se le aquí? Tendría que preguntar. ¿Qué son estas bolitas de Mira, tengo epitelio cilíndrico con células caliciformes. E incluso, miren, hay un refuerzo en la superficie del epitelio cilíndrico. ¿Cómo se llama esa estructura? Ese refuerzo que aparece en la superficie. Sí. Que el intestino ayuda a aumentar la absorción. Microvellosidades o ¿Cepillo? no microvellosidades. ¿Cómo? Chapa despegada o ribete en cepillo, ya, que ayudan a mejorar la absorción. Hasta el ribete en cepillo le aparece, porque es un enterocito, ya. ¿Ok? Entonces, si estoy viendo que el epitelio escamoso es reemplazado por un epitelio muy similar al del intestino, hablaré de esófago de Barrett. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Vamos a hablar de cáncer. En el esófago, las neoplasias malignas son principalmente carcinomas, es decir, neoplasias de tipo epitelial. ¿Ya? ¿Qué neoplasias aparecen en el esófago? Dos. Carcinomas escamosos, porque obviamente tiene epitelio escamoso todo el esófago, ¿verdad? Y segundo, adenocarcinomas. Entonces, ¿dónde aparecerían glándulas en el esófago? De todo el epitelio escamoso. ¿Cómo aparecería una glándula ahí?
esófago, entonces no tiene epitelio escamoso. En la metaplasia. Por la metaplasia del esófago de Barr. Por lo tanto, ¿en qué parte de todo el esófago sería más frecuente un adenocarcinoma? Tercio distal. En el tercio distal. Correcto. Muy bien. Entonces dijimos, ¿pero qué es más frecuente? ¿Escamoso o adeno? Escamoso. El 90% de los cánceres del esófago son escamosos. Y si tengo un adeno asociado al esófago de Barr. Clínicamente, lastimosamente, los cánceres de esófago dan clínica muy tardíamente, cuando generan mucha obstrucción del paso de los alimentos, por lo tanto es un tumor grande, ¿verdad? Miremos, ¿cuál es? Ahí está. Miren, tengo una tumoración de bordes irregulares, mal definida, concéntrica, que obstruye el paso, que incluso se ve que está sangrando por aquí, ¿no? Eso es donde empieza a venir el esófago. Posibilidades, escamoso, adenocarcinoma. ¿Qué cosas tengo que hacer para definir si es uno o el otro? Obviamente características clínicas que me van a ayudar, pero principalmente obviamente la biopsia es la que me definirá. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente aquí. Vamos con el escamoso, que dijimos que es el más frecuente. Cuando el escamoso ocurre, chicos, en el tercio medio del esófago. O sea, de todo el esófago, la zona que más hace carcinoma escamoso es el tercio medio. ¿Ya? Porque el adenocarcinoma, ¿en qué tercio ocurre, dijimos? Distal. Distal. Por lo tanto, la localización es una forma importante de poder saber si es uno o el otro, ¿verdad? Sí. Cuando tengo un escamoso, tengo que buscar asociación ¿a qué? A algo que haya expuesto a ese epitelio escamoso a sustancias, moléculas que son carcinogénicas, como por ejemplo, alcohol, tabaco, BPH incluso, y alimentos con nitrosaminas. ¿Alguien sabe en qué alimentos podemos encontrar nitrosaminas? Embutidos. Procesados. Embutidos. En alimentos que tienen preservantes o conservantes, por ejemplo, las carnes, los embutidos, en general, todos los embutidos, o las carnes cuando son sometidas a la parrilla, ¿no? Sometidas al fuego directo, también se producen ese tipo de moléculas. Entonces, en ese contexto, un paciente que está expuesto a alguno de ellos podría tener más riesgo al desarrollo de carcinoma escamoso. Miremos, carcinoma escamoso, obviamente aquí, la previa al carcinoma escamoso será una displasia, porque conservo la membrana basal, ¿verdad? Entonces, miremos el epitelio escamoso del esófago, cómo se va transformando hasta un epitelio en el cual en toda su superficie o todos sus tercios tengo hipertromasia, pleomorfismo, mitosis, desorden, pérdida de polaridad, todos los epitelios de malignidad. En todo el epitelio, ¿cómo será? Si está en toda la superficie y respeta la membrana basal, ¿qué será esto? Un carcinoma en sí, que basta que rompa la membrana basal y se convierte en un carcinoma escamoso y grande. Entonces, para que sea un carcinoma, tengo que haber roto la membrana basal y será un epitelio escamoso con criterios de malignidad. ¿Y si es un epitelio escamoso, qué cosa puede producir? ¿Qué produce habitualmente el epitelio? Cáncer. ¿Qué produce el epitelio escamoso? Normalmente, el epitelio escamoso. ¿Queratina? Produce queratina, muchachos. Entonces, que no me sorprenda a mí que en una descripción yo les coloque producción de queratina o presencia de queratina, ustedes rápidamente asumen que es un epitelio escamoso, porque un adenocarcinoma no va a producir queratina, ¿verdad? Tiene que ser un epitelio escamoso. Lo que decíamos, tercio medio. Cuando yo pienso en escamoso, tiene que ser tercio medio. Entonces, mira, entra el endoscopista hacia el esófago y ¿qué está encontrando? ¿Qué está ubicando a nivel del tercio medio? Una tumoración exofítica de bordes irregulares, concéntrica, que disminuye la luz o genera obstrucción, ¿verdad? Sí. Y si está en el tercio medio, digo, tengo mayor probabilidad de que sea escamoso. Y por lo tanto, si es escamoso, bien, factores de riesgo, seguramente era alcohólico, consumía tabaco, era alguien que consumía alimentos ricos en todos los que hemos mencionado, ¿ok? Y la biopsia tendrá que definirme si es escamoso. Vamos con el adenocarcinoma. Dijimos que el adenocarcinoma, ¿de dónde viene? Viene del esófago de Barr, por lo tanto, acá estoy donde en el tercio distal del esófago. Miremos, estómago, esófago, tumoración. Si la tumoración está localizada aquí a nivel de la región esófago-gástrica, ¿qué cosa pienso? Esto debe ser un adenocarcinoma. Y si es un adenocarcinoma, bueno, macroscópicamente realmente no hay mucha diferencia.
Pero lo mismo, tengo una tumoración, incluso sangrante, se puede explicar por qué se puede hacer hematemesis, ¿verdad? Mira ahí está. Una tumoración justo a nivel de la unión esófago-gástrica, ¿verdad? Esa luz chiquita que se está cerrando es la unión esófago-gástrica. Entonces yo supongo que ahí está la tumoración. Se está iniciando ahí tercio distal, antecedente esófago de barro. Probablemente incluso, miren, incluso aquí, a ver, porque acá se ve un poquito de barro, incluso por área se ve con unas lengüetas rosadas aquí, ¿no? Pero, ok, mejor aún, probablemente, definitivamente esta metastasis se originaba de un esófago de barro. Ya, listo. Algo más que les quería mencionar. Chicos, los adenocarcinomas que ocurren en el esófago, en el estómago, en el colon, son microscópicamente iguales. Que son glándulas, neoplasias glandulares con puros criterios de malignidad. Ya, por acá. Entonces, cuando yo les describo un adenocarcinoma en el examen, ustedes saben que un adenocarcinoma es el mismo microscópicamente en el estómago o del colon. ¿Ya? Vamos al estómago. Y en el estómago tenemos, en cuanto a anomalías congénitas, principalmente la primera, que es la estenosis pilórica. ¿Cuándo ocurre la estenosis pilórica? Cuando ocurre, esta estenosis es congénita. El niño nace, pero desarrolla la enfermedad usualmente semanas por nacimiento. O sea, en su tercera, cuarta semana de vida, que generalmente es un varón primogénito. Tenemos un pacientito que tiene 3 semanas de vida, es varoncito, ha sido el primer hijo de la familia, el primer varón, y que comienza a hacer vómitos, pero vómitos lechosos. ¿Por qué serán lechosos y no tendrán bilis? Porque no. Claro, porque aquí está la opción. No van a hacer vómitos biliosos jamás. Son vómitos puramente lechosos porque solamente es de contenido gástrico, ¿verdad? Entonces, hace vómitos lechosos y son vómitos en proyectil. Vomita con mucha intensidad. Entonces tengo un varón primogénito que en la tercera, cuarta semana de vida viene con vómitos lechosos en proyectil. Ahí pienso en esta estenosis hipertrófica. ¿Qué se encuentra? Hipertrofia a nivel de la muscular propia de esta zona de acá, pilórica. ¿Okay? Esto es un tratamiento quirúrgico muy sencillo de tratar. Le hacen un cortecito y te abre la muscular propia y no pasa nada. Siguiente patología, la hernia diafragmática. ¿Dónde ocurre el problema? En el diafragma. El diafragma saben que es como una cúpula, ¿verdad? Supongamos que no hay esa cúpula derecha, no hay. ¿Qué pasará con todos los órganos intraabdominales? Pasarán hacia la cavidad torácica. Por lo tanto, el paciente nace y comenzará con una dificultad y un distrés respiratorio importante, porque obviamente el pulmón de este lado estará colapsado chiquitito, ya que ha entrado el intestino, el estómago, todo se ha metido. ¿No? Entonces, de forma que nace e inmediatamente se empieza con dificultad respiratoria, distrés respiratorio importante. ¿Ya? Gastritis, eso lo vamos a ver en seminario. ¿Cuál es la causa más frecuente de gastritis? ¿Cuál es? Helicobacter. Y cuando yo digo gastritis es solamente la inflamación del estómago, ¿verdad? Entonces miren, acá en la endoscopía macroscópicamente cómo se ve una gastritis, como un proceso inflamatorio, miren, todo eritematosa, la superficie del estómago, ¿no? Incluso con puntitos rojitos desangrados para entender ocurrir. Entonces un paciente con una gastritis, mi primera cualidad es que sea helicobacter. Clínicamente, ¿qué cosa nos dirá? Que tiene la clásica epigastral, ese dolor urente, quemante a nivel del epigastrio. Puede haber hematemesis, ¿verdad? Puede haber melena, también puede haber melena, porque esa no es igual. Si nos concentramos específicamente en la crónica, ¿qué cosa voy a encontrar en la crónica microscópicamente? ¿Qué células? Células calientes. Linfocitos y ¿qué? Linfocitos y polipocitos. Plasmocitos, correcto. Infiltrado de linfos y plasmocitos en la lámina propia, ¿no? Por eso es que yo digo crónica, porque hay células de inflamación crónica en esta localización, siendo la principal causa de gastritis crónica justamente otra vez el Helicobacter pylori. Eso lo vamos a ver mejor en laboratorio, en el seminario. Pero ¿cuál es el problema? Y acá no, eso también lo van a conversar, lo vamos a conversar más. ¿Cuál es el problema de la gastritis crónica? Que eso sigue una secuencia que puede ser carcinogénica, ¿verdad? De gastritis crónica, ¿qué pasa? En la secuencia que me lleva a cáncer. ¿Qué pasa luego de la gastritis crónica?
metaplasia intestinal en el estómago. ¿Ya? ¿Y esto qué cosa puede condicionar? Que esas células metaplásicas se transformen o hagan displasia y las displasias se conviertan en adenocarcinoma. Pero asimismo, como el Helicobacter es generador, ¿no?, en la secuencia de adenocarcinoma, también genera otro tipo de neoplasia maligna, ¿no? ¿Qué otro tipo de neoplasia maligna genera el Helicobacter? ¿Qué linfoma? ¿Qué significa mal? Tejido-linfoide. Entonces, miren, no solamente hace neoplasias malignas epiteliales, sino también puede hacer neoplasias malignas de tipo linfoide, ¿ya? Los linfomas normales. Ok. Siguiendo la causa más frecuente de gastritis aguda y crónica es el Helicobacter, obviamente hay otras causas también de gastritis. ¿Qué opciones tenemos acá? El consumo de AINES, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Pacientes que consumen alcohol, tabaco, pueden hacer gastritis agudas, en quimioterapia, la uremia, con estrés importante, ya sea estrés por el trabajo, lo que sea, o estrés producto de una patología importante como un traumatismo grande, una quemadura, por traumatismo mecánico, miren, por intubación de sonda nasogástrica también puede ser, o por reflujo biliar, ¿no? La bilis del duodeno pasa el estómago y se lo funciona también. Entonces, la gastritis aguda, porque hay polimorfos nucleares, un montón de causas de gastritis aguda. La gastritis autoinmune. Aquí, ¿qué ocurre? El paciente con gastritis autoinmune tiene la presencia de anticuerpos que van a destruir las células parietales. ¿Qué cosa produce las células parietales? Factor intrínseco. Factor intrínseco y Ácido clorhídrico. ácido clorhídrico. Por lo tanto, si no tengo células que produzcan ácido clorhídrico ni factor intrínseco, el paciente, si no tiene factor intrínseco, ¿cuál será la complicación de esto? Anemia de tipo perniciosa por déficit de vitamina B2, porque no se puede absorber, ¿verdad? ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? Ilionista. Entonces, el paciente con gastritis autoinmune, clínicamente, ¿cómo se presenta? Con una anemia de tipo megaloblástica perniciosa. Úlceras pépticas. Las úlceras por ácido. La causa más importante de úlcera, ¿cuál es? El Helicobacter, otra vez, así como causa gastritis crónica, gastritis aguda también genera úlceras. ¿Dónde? ¿Dónde? En el estómago y en el duodeno. ¿Ya? Entonces, las úlceras, producto del Helicobacter, pueden estar tanto en el estómago como en el duodeno. ¿Ya? Firmamos localizaciones. Cuando están en el estómago, generalmente son pacientes varones, adultos jóvenes. Vamos a ver una imagen. ¿Ven la úlcera? Miren sus bordes, este es su fondo de la úlcera. ¿Ya? Bordes de la úlcera, fondo blanquecino de la úlcera. Entonces, para que yo describa una lesión como úlcera gástrica, porque ustedes van a ver úlcera gástrica en el laboratorio esta semana, ¿verdad? Morfológicamente, ¿cuál es la diferencia de una úlcera, por ejemplo, con una erosión? Los bordes. ¿Cuál? Los bordes. Ya, los bordes en ciertas partes, pero es una característica más que nada microscópica que las diferencia. ¿Hasta dónde es la profundidad? ¿Hasta dónde tiene que estar o lesionar una úlcera para que sea considerada úlcera? ¿Pasar quién? ¿La muscular de cuál? ¿La muscular propia? La muscularis mucosae. Entonces, para que yo diagnostique una úlcera, la primera característica es que la lesión o la profundidad de la afección ha traspasado la muscularis mucosae. ¿Ya? Es importante para lo que vamos a ver ahora en seminario, en laboratorio sobre todo. Miremos aquí, acá está mi úlcera, una solución de continuidad, y la muscularis mucosae está aquí, miren. Muscularis mucosae, ya no hay, ¿verdad? La ha traspasado. Entonces, al momento de traspasar la muscularis mucosae, esto se vuelve una úlcera total, que básicamente tiene dos partes: los bordes de la úlcera y el fondo de la úlcera, ¿verdad? ¿Qué cosa encontramos en el fondo de la úlcera, en la base? ¿Qué ven por ahí? Restos necróticos, es decir, restos celulares, porque miren todo lo que han muerto para que penetre esto. Va a haber células por restos celulares, detritus celular, necrosis, correcto. ¿Qué más?
inflamación, predominantemente aguda, a ver si era de la inflamación por inmunonucleares. ¿Qué más? Tejido de granulación, tejido reparativo. ¿De qué se forma el tejido de granulación? Neovasos, vasos sanguíneos. Muy bien. ¿Y algo más en la úlcera en el fondo? Fibrosis. Y en el fondo, fibrosis. Eso lo van a ver en la hora. ¿Ya? Ok. Entonces, si tengo un paciente que es una úlcera gástrica, mi primera posibilidad es el Helicobacter. Pero si no tiene Helicobacter, entonces ¿quién le echaré la culpa? ¿O qué tengo que buscar? AINES. ¿Ok? Los AINES están involucrados no solamente en la gastritis, sino también en la generación de úlceras, muchachos. Y miren, tenemos todos los factores de riesgo. Ya, y si no es AINES, pues buscaré otro factor de riesgo. De repente es alcohólico, ¿no? O tiene alguna enfermedad, como por ejemplo, ¿qué enfermedad cursa con hiperacidez gástrica? El solidiatélisis, ¿no? Por hipergastrinemia, ¿correcto? ¿Ya? O tiene de repente disminución del flujo sanguíneo. ¿Qué paciente hace disminución del flujo sanguíneo? ¿Infartado? Puede que está en shock, puede que haya hecho un shock hipovolémico, por ejemplo. Puede luego desencadenar o desarrollar úlceras, producto de la isquemia, ¿verdad? Producto de la isquemia o del bajo flujo sanguíneo que llega a irrigar el estómago. ¿Qué más? ¿Ya? La quemadura, no sé, por el estrés intenso al pasar de comer y también por hipovolemia en esos casos, ¿ok? ¿Por qué? Drogas. Bueno, los AINES a la cabeza en cuanto a medicamentos. ¿Qué otro medicamento que básicamente genera úlceras, aparte de los AINES? Pero cocaína decirme, ¿no? También. Como vasoconstrictor, correcto, ya, medicamentos como. Pero ¿qué otro medicamento es clásicamente conocido por generar úlceras además de los AINES? Los corticoides, claro, los corticoides también se asocian, ¿ya? Entonces, si no es HP, si no son AINES, pues te echaré a buscar otras causas importantes que pueden estar asociadas al AINES. Miren, aquí está el dibujo de la úlcera, ¿no? Bordes de la úlcera, fondo. ¿Ok? En el fondo, restos necróticos, células de inflamación aguda, tejido de granulación con neovasos y fibrosis. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar de neoplasias acá. En el estómago, chicos, hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. ¿Ok? Hay las dos cosas. Felizmente, lo más frecuente son las benignas. Las neoplasias benignas en el estómago son denominados también los pólipos. Miremos acá el videito. ¿Ven estas lesiones que protruyen en la luz? Toda estructura nodular que se proyecta hacia la luz se denomina pólipos. Por lo tanto, puedo tener pólipos en el estómago, en el esófago, en el colon, de cualquier parte. Pero básicamente los pólipos se localizan en el estómago. ¿Ya? Estos pólipos pueden ser de tres tipos: hiperplásicos, de glándula púndica o adenomatosos. ¿Qué es lo más frecuente? El hiperplástico. ¿Ya? Tenemos aquí, acá tenemos los tres: pólipo, hiperplástico, glándula púndica y adenomatoso. El pólipo hiperplástico es porque tiene hiperplasia, se aumenta en el número de células, en este caso el número de glándulas. Usualmente de glándulas de la foveola gástrica, porque es que ven estas estructuras grandes que se ven acá. Todo es una lesión completamente benigna, hay una hiperplasia foveolar gástrica, es el pólipo más frecuente. Pólipo de glándula púndica, las glándulas que se localizan en el fondo gástrico, que son chiquititas, así miren, pequeñitas, se comienzan a dilatar de forma quística y esta dilatación sobresale en la superficie y se ve como una lesión elevada. Pólipo de glándula. Y este es el pólipo adenomatoso. ¿Qué les llama la atención de ese pólipo adenomatoso? ¿Se parece a los demás? ¿Qué llama la atención de estas glandulitas? El epitelio. ¿De qué? ¿No está muy oscuro? ¿No está muy oscuro? El problema de los pólipos adenomatosos, muchachos, es que los pólipos adenomatosos tienen ya algunos signos de displasia. ¿Cuáles? Hipercromasia nuclear, ¿verdad? Está muy oscuro, está muy morado, azul los núcleos. Primera característica, tiene signos de displasia, como la hipercromasia nuclear. Además, miren estas celulitas de aquí que están formando, las glandulitas, las células epiteliales, están una sobre otra, miren, una sobre otra, todas aplastadas. Ahí ya pierde la polaridad también. Entonces, el problema
problema de tener pólipos adenomatosos es que estos tienen displasia. Y si hay displasia, ¿camino para qué será esto? Para un cáncer. Pero felizmente son los menos frecuentes, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora de neoplasias malignas en el estómago. Los más frecuentes son las neoplasias epiteliales. Miren, el 95% son epiteliales. ¿Cuál específicamente? El adenocarcinoma. ¿Ok? Pero también puede haber linfoma, tumores neuroendocrinos y tumores del estómago. Un linfoma en el estómago. Ejemplo de un linfoma en el estómago. Juan José. Juan José no ha venido. Silvana. Silvana, ¿un ejemplo de un linfoma en el estómago? Claro, lo que hace rato, muchachos. Mamá, lo acabamos de decir. ¿Ya? Entonces, miren. ¿Ya? Todo puede ocurrir en el estómago. Pero felizmente, no felizmente, lastimosamente, el más frecuente es el adenocarcinoma. ¿Ya? Hay tipos morfológicos, o hay una clasificación morfológica para los adenocarcinomas o las neoplasias epiteliales. Puede ser de tipo intestinal o tipo difuso. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el intestinal es el clásico, el que todos conocemos. El intestinal es el que se asocia a la secuencia gastritis crónica, atrofia, displasia, adenocarcinoma. Esta secuencia es la que genera un carcinoma de tipo intestinal. Por lo tanto, es más frecuente en adultos mayores o adultos mayores. ¿Por qué? Porque entonces se espera que pase todo el proceso de inflamación crónica que dura años, ¿no? A diferencia de ello, el otro tipo, que es el difuso, este ocurre en pacientes jóvenes. Tengo un paciente con cáncer gástrico, por ejemplo, de 25 años. Ahí no voy a pensar que es el Helicobacter la causa, ¿no? Porque imagínense, en 5 años de vida no va a generar todo el proceso. Ahí pienso que hay una causa genética inmersa y por lo tanto va a ser de tipo difuso. A decir los síntomas de un cáncer gástrico, muy variables, desde asintomáticos hasta dolor abdominal, una precoz, pérdida de peso, distensión abdominal, ¿no? Producto de los gases, muchos eructos, una dispepsia, básicamente. Mira, una dispepsia puede ser desde un helicobacter hasta poder ser un cáncer gástrico. ¿Qué cosa preguntaría luego? Preguntaría la edad. Señor, ¿qué edad tiene? ¿Tiene 20 años? Bueno, que sea cáncer gástrico, ¿no? Pero probablemente que sea una gastritis por helicobacter, ¿no? Muy bien. Tengo un adenocarcinoma o tengo un cáncer gástrico. ¿En qué parte de todo el estómago es más frecuente? En el antro píloro. Esa zona es la más frecuente del organismo. ¿Y dónde está más localizada? ¿Hacia la curvatura menor o hacia la curvatura mayor? Hacia la curvatura menor. Tengo un cáncer en lugar de predominancia antropíloro cercano hacia la curvatura menor. ¿Ok? Otra forma de clasificar los cánceres gástricos es el temprano y avanzado. ¿Cuál es la diferencia para decir un carcinoma gástrico avanzado o temprano? Compromiso de la muscular propia, no de la muscular mucosa. Esa es la definición para úlcera. Para cáncer temprano y avanzado, compromiso de la muscular. Compromete la muscular, es avanzado. No la compromete, todavía es temprano. ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando es avanzado, el riesgo de metástasis es importante. Ese paciente tiene peor pronóstico, porque probablemente ya la neoplasia ha hecho metástasis a lugares alejados. Macroscópicamente, cuando yo evalúo un cáncer gástrico, puede tener 4 formas de presentación. Puede ser exofílico, o sea, hacia la luz, polipoide. Puede ser deprimido, como una úlcera. Puede ser excavado, como una úlcera con bordes que se infiltran bien metidos. O puede ser la famosa linitis plástica, en la cual crecen todo el espesor de la pared. ¿Ya? Esta es la clasificación de Bormann. Cuando ustedes escuchan Bormann, que básicamente es una clasificación endoscópica. O sea, el gastroenterólogo mira y te dice, colección Bormann 1, colección Bormann 2, o 3 o 4. ¿Ya? Pero a veces esto es muy teórico, porque un cáncer no crece así bonito, pues, ¿no? Crece, o sea, hace tumor y luego infiltra y se hace como una úlcera. ¿Ya? Por eso es el Bormann 1-2, ¿no? Porque es una combinación de patrones finalmente, entonces crece como le da la gana. Miremos aquí esta imagen de endoscopía gástrica. ¿Habría dudas de que es una neoplasia maligna esta tumoración de acá? No. Miren, incluso hay áreas muy eritematosas, probablemente sangrando. Y esto obviamente va a generar dolor, puede generar obstrucción también, ¿verdad? Miren, el contenido gástrico está ahí metido, no pasa porque probablemente como se localiza a nivel del antro usualmente puede generar obstrucción, ¿verdad?
Entonces, ahí tenemos una tumoración amplia, de bordes irregulares, ulcerada, con áreas de hemorragia. Yo aquí no tengo absolutamente dudas de que esto debe ser maligno. Ok, dijimos que había dos tipos, ¿verdad? Morfología. El intestinal, cuando es intestinal, que es el de lejos el más frecuente, lo que llama el HP, que tengo glándulas, un montón de luces de glándulas, ¿verdad? Glándulas que tienen criterios de malignidad, de todo eso que ustedes conocen. ¿Qué asocio? Si yo encuentro un tipo intestinal, asociaré gastritis crónica con metástasis intestinal por el Helicobacter pylori, mi primera asociación. ¿Qué más puedo asociar? Acá también se asocia a la contaminación con nitratos. ¿En qué alimentos se encuentra? Dijimos, en conservantes, ¿no? Embutidos, conservantes, en alimentos que se cocinan al fuego directo, en estos alimentos químicos. Y el difuso que dijimos que ocurría en pacientes jóvenes, ¿por qué? Porque hay una alteración genética asociada importante. Por lo tanto, el paciente hará el cáncer a edades más tempranas de la vida. Y dos, cuando yo vea la microscopía, ya no encontraré esas glándulas bonitas que veíamos. Encontraré las células en anillo de sello. ¿Ven qué es un anillo de sello? ¿Saben qué es un anillo de sello? Antes se utilizaban unos anillos, y con estos anillos ponían un sellito así, o para sellar documentación. Ya, la cosa es que es como un anillo, solo que es grande, ¿no? Pero un anillo debería ser así, ¿no? Pero un anillo de sello tenía acá una estructura importante que es la con la que se sellaba. Entonces se supone que esto parece a células de aquí. Miren, el núcleo lateralizado con una vacuola de leucina en el citoplasma. Vacuola de leucina en el citoplasma y núcleo lateralizado en el citoplasma. ¿Es un anillo de sello? Sí, pues es un anillo de sello, ¿no? Por eso se denomina anillo de sello. Entonces aquí ya no sospecho, ¿no? En el coacto, nada que ver. Intestino delgado. Lo que hay quedamos con esófago y estómago. Patología congénita del intestino delgado, importante conocer. Divertículo de Meckel. ¿Dónde? ¿Por qué ocurre el divertículo de Meckel, muchachos? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué? Una malformación congénita, ya lo sabemos. ¿Pero qué cosa? ¿Por dónde ocurre el problema? Es una falta de involución del conducto ónfalo-mesentérico. ¿Ya? Un conducto que comunicaba el intestino con parte de la orina placenta. Ya no hay esa comunicación, o esa comunicación persiste, y se forma este divertículo. El divertículo de Meckel no es otra cosa que una estructura así, sacular. Es como un saquito, ¿verdad? Tenemos un saquito. Por un pliegue, una imaginación de toda la pared del intestino, se forma el divertículo de Meckel. ¿Ya? Entonces ahí está, miren, el divertículo. Intestino, y en el borde antimesentérico, porque es el borde mesentérico, ¿verdad? Está donde el mesentérico, los anillos. En el borde antimesentérico aparece una invaginación de toda la pared intestinal denominada divertículo de Meckel. Y lo interesante, el característico del divertículo de Meckel es justamente la regla de los dos. ¿Qué se refiere con la regla de los dos del divertículo de Meckel? Uno, que ocurre en el 2% de la población. De 100 personas, en 2 de ellas probablemente tengan divertículo de Meckel. Ocurre más frecuente en varones que en mujeres, 2 veces, o es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres. Se encuentra a 2 pies de la válvula cecal. ¿Cuánto es 2 pies? ¿Alguien sabe? 60 centímetros aproximadamente. Entonces, de la válvula cecal a 60 centímetros, por ahí debe estar localizado el divertículo de Meckel. Mide 2 pulgadas. ¿Cuánto es 2 pulgadas? 5. ¿Cuánto es pulgadas? 5 centímetros, correcto. Entonces, ¿cuánto medirá esta invaginación? Medirá 5 centímetros. Solamente el 2% de la población que tiene Meckel se complicará. Muy bonito, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de casos, los Meckel se diagnostican por micropsia, no son hallazgos nada más, porque muy pocos se logran complicar finalmente. Pero cuando se complican, usualmente la mitad de ellos son menores de 2 años. O sea, por lo tanto, es una complicación generalmente en la edad pediátrica, ¿no? Y cuando yo evalúo a la microscopía, voy a encontrar 2 tipos de mucosa que no deberían estar localizadas. La mucosa heterotópica. ¿Cuál es mucosa? Gástrica y pancreática. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que yo podría descubrir que tengo divertículo de
sea que la gran mayoría muere y nunca se enteró. ¿Cuándo lo descubro? En cirugía, ya, o sea, un hallazgo incidental. Dentro operar una apendicitis y por ahí lo encuentro. Puede ser. ¿Cuándo más lo podría encontrar? ¿Cómo? ¿Cuándo más yo podría detectar que alguien tiene un Meckel? ¿Cuándo? ¿Qué? En una necropsia, ¿no? En una necropsia, ya. Pero no, pues, ¿en qué paciente vivo lo puedo yo encontrar? ¿Cómo? ¿Carlos? Colonoscopía, no, porque eso está a 60 centímetros de la válvula fecal. La colonoscopía no llegas ahí. Colonoscopía nada más, ¿no? En imágenes. Bueno, puede ser, ¿no? Pero otra cosa, ¿cómo más? Cuando se complica, muchachos, cuando se complica. ¿Cómo se podría complicar un divertículo de Meckel? Tiene mucosa gástrica. ¿Qué produce la mucosa gástrica? Y si se produce ácido dentro del divertículo de Meckel, ¿qué podría pasar? Puede ulcerarse. Y si se ulcera, ¿cómo se manifiesta eso? Con sangrado. Se presenta el sangrado digestivo bajo. Uno. ¿Qué más puede pasar con el divertículo? No es que sangre ya. ¿Qué más? ¿Por qué dolería? ¿Por qué dolería un divertículo? Se podría perforar por una úlcera, ¿no? Pero si se complica, se perfora. Obviamente va a hablar correcto. Porque se inflama. ¿Cómo se llama la inflamación de un divertículo? Diverticulitis. ¿Ya? Entonces, las dos formas de complicación clásica de un divertículo de Meckel. Uno, o que sangre. ¿Por qué? Porque tiene mucosa heterotópica gástrica. Y la otra es que una es que sangre, miren ahí está, y la otra es que genere inflamación y esa inflamación genere obstrucción. Miremos, entonces, ¿cuándo ocurre cada cosa? Yo tengo para que ocurra, o en quién pacientes el Meckel usualmente genera hemorragia baja o sangrado. Entonces sería la complicación más importante en pediatría de un divertículo de Meckel es el sangrado digestivo bajo. ¿Ya? El paciente viene con sangrado digestivo. Si es un adulto, ¿también sangrará? No. Cuando es un adulto, usualmente este divertículo de Meckel genera una obstrucción. Miren. Ahí como que se envuelve con los intestinos, genera obstrucción. No pasa el contenido fecal, el paciente viene con un cuadro clínico de obstrucción intestinal. ¿Cuál es el cuadro clínico de obstrucción? ¿Dónde obstruido? ¿Cómo vendrá la emergencia? Con dolor abdominal, ¿qué más? Vómitos. ¿Habrá defecación? No puede defecar, ¿qué más? Eso principalmente, ¿no? Dolor abdominal, vómitos y distensión. Tiene el abdomen así muy distendido, ¿ya? Entonces, paciente con obstrucción intestinal, una de mis posibilidades puede ser un divertículo de Meckel, ¿cierto? Podría ser. Quizás no es la más importante o la más frecuente, no lo puedo pensar en primer lugar, pero puede ser una complicación, ¿ya? Muy bien. Eso es respecto al divertículo de Meckel, que es un divertículo congénito, uno nace con él. Pero hay otros divertículos que se generan en el transcurso de la vida. Esos divertículos que se generan en el transcurso de la vida ya no están localizados en el signo delgado, no están en el colon. ¿En qué parte del colon? Colon sigmoide, colon izquierdo. ¿Ya? ¿Y por qué se generan estos divertículos de colon? Por dietas bajas en fibras, lo que genera que el contenido intestinal, las heces, en tenduras, aumente la presión intraluminal y al aumentar la presión intraluminal se generan invaginaciones hacia afuera. ¿Ok? Por lo tanto, la diverticulosis de colon es más frecuente en adultos mayores, que son los que clásicamente están estreñidos siempre, ¿no? Pacientes que tienen divertículos en el colon, diagnóstico, diverticulosis. ¿Ok? Diverticulosis. ¿Qué cosa es diverticulosis? Presencia de divertículos, ¿no? En el colon, si es que son divertículos colónicos. La gran mayoría de pacientes que tienen divertículos en el colon son asintomáticos, es decir, viven con sus divertículos ahí y no pasa nada. ¿Cuándo detecto yo que alguien tiene divertículo de colon? Lo mismo, cuando se complica. ¿Cómo se pueden complicar los divertículos de colon? Similar al Meckel. Porque
se inflaman y es diverticulitis. Y esa diverticulitis puede ser tan intensa que incluso perfore hasta la cavidad abdominal, ¿no? Y es un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Importante, ¿ya? Entonces, miremos aquí. Dijimos, ¿dónde es más frecuente? En el sigmoides, ¿ya? En el sigmoides es más frecuente los divertículos del colon. Y miren, acá está. ¿Ven esas protrusiones? Ahí está, protrusiones hacia afuera, como unos saquitos. ¿Ok? Pero estos divertículos del colon son divertículos falsos. ¿Por qué son falsos? ¿O cuál es la diferencia entre un divertículo falso y verdadero? Que un verdadero, cuando se invagina, hay invaginación, se invagina toda la pared, completamente. Mientras que un divertículo falso, como este, solo tiene invaginación de mucosa y submucosa. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Entonces tengo divertículos verdaderos y falsos. Un divertículo falso, lo que es un divertículo de colon. Y un ejemplo de divertículo verdadero, ¿saben cuál es? Meckel, que hace rato conversamos, porque ahí sí se imaginaba toda la pared. Si entramos por colonoscopía, obviamente vamos a verlo al revés, como solo por dentro. ¿Cómo se verá? Como unas ventanitas, miren, unas ventanitas que se generan a nivel del colon sigmoide. ¿Ya? ¿Qué pasó? Creo que sería mejor ventanitas. Ahí está, ¿ven esas ventanitas? Ahí están, ¿no? Esas lucecitas ventanitas son las que me conducen o me llevan hacia las estructuras oculares, que son justamente los divertículos. Fíjense, el paciente probablemente no tiene ninguna complicación, vive con sus divertículos ahí. Pero ahí se puede depositar los contenidos del... ¿Fecal? Sí. Claro, se puede poner. Normalmente encuentras tu contenido fecal y no pasa nada. ¿Cuándo pasa algo? Este contenido fecal es abundante y ponte que obstruye la luz. Te comienza a, puede infectar, ¿verdad? Va a erosionar, infectar y puede incluso generar una diverticulitis. Si se complica, ahí es donde yo me voy a enterar, ¿no? Porque muchos viven con sus divertículos ahí en el colon sin problemas. ¿Ven? Un montón de divertículos, ¿verdad? Cada una de esas lucecitas, todo lo que se ve, son un divertículo. Muy bien. Vamos a hacer un break de 10 minutos. ¿Ya? Oh, ya he visto que se han quedado dormidos, que se han estado distraídos completamente, mirando el teléfono, el celular. Estos son justamente los que son candidatos a que se deberían dar también a candidatos Yo me compré mi café porque me está dando. obstrucción intestinal. ¿Se acuerdan que dijimos que el Meckel podía generar obstrucción? Sí, en un adulto, ¿verdad? Pero esta es la causa más frecuente. Cuando tengo un puerto obstruido, primero voy a descartar estas causas. Ya la quinta, sexta posibilidad será un Meckel. ¿Qué tengo? Hernias, adherencias, invaginaciones y bolsas. Hernia. ¿Qué es la hernia? Es la protrusión, la salida del contenido abdominal, generalmente intestino, a través de un orificio natural, un orificio fisiológico. Por ejemplo, canal inguinal, conducto femoral, ombligo. Si se sale a través de tu intestino, eso es una hernia. Pero ¿qué pasa? Se sale a través de una herida quirúrgica. Le hicieron una apendicectomía, le hicieron una herida quirúrgica de 10 centímetros y por ahí se sale el intestino. Seguirás denominándose hernia. ¿Cómo se llama eso? Eventración. Cambia el nombre. Entonces, cuando es a través de una herida quirúrgica, o sea, algo que ha sido provocado por el cirujano, eso es una eventración. Pero si es a través de un orificio natural y fisiológico, eso es una hernia. ¿Okay? Y obviamente si se sale el intestino por ahí, ¿cómo va a haber paso? No va a haber paso. Clínicamente, ¿cómo vendrá el paciente? Dolor abdominal, ¿qué más dijimos? Fluido, distensión abdominal, ¿qué más? Vómitos, ¿no? Obviamente no estará constipado, no estará defecando, correcto. ¿Ah? Entonces, eso. Adherencias. ¿Qué son las adherencias? Las adherencias es la formación de unas estructuras interasas. Ahí está. Miren, entre asa y asa intestinal
como el periodo de la vesícula. Esa manipulación de asas es la que genera adherencias. Cuando planteo adherencias en pacientes postoperarios. ¿Ok? Siguiente. Invaginaciones. ¿Qué es la invaginación? Es cuando el intestino se mete dentro de él. También denominado intususcepción. ¿Qué parte de todo el intestino le gusta más hacer intususcepción o invaginación? El hilio sobre el ciego. El hilio se mete en el ciego y eso obviamente genera obstrucción. Miremos aquí. A ver, acá, va a sacar un intestino. Ahí está. ¿Ven? Entonces señala, en ese lugar es justamente donde se ha llevado a cabo la intususcepción. El intestino se ha metido dentro del mismo. Pues, como dije, la localización más frecuente de esta de invaginación es la iliocolónica, la ilio o iliocecal también denominado. Pero también puede ser asociado a un divertículo de Meckel, ¿no? Una invaginación de divertículo de Meckel. Entonces, veamos ahí el procedimiento cómo lo van a ir liberando. Y cómo se ha metido dentro del mismo el intestino. Ahí ven, empieza a liberar, con ayuda del agua. Por eso lo hacen bonito, mucho cuidado. Pero puede romperse, efectivamente, porque esta zona está isquemizada, ¿no? Está en isquemia, tiene bajo flujo sanguíneo. Entonces ahí solamente queda hacer resección intercortal y único, ¿no? Lo puedo liberar. Creo que llega la parte del video en la que lo libera. ¿Dónde lo libera? ¿Tanto demorado? Ya. Ahí está, ahí comienza a liberar. ¿Ven cómo sale? ¿No? Es una invaginación. Y tiene obviamente ya hay áreas de color, ¿no? Hay nuevos sí. Porque está sufriendo, obviamente, porque no se irriga bien. Además de generar obstrucción, no se está irrigando adecuadamente esa porción del intestino, ¿no? Entra en isquemia. Ahí tiene que verificar que todo esté bien, que no se haya perforado o algo, no va a tener que y luego tenemos el vólvulo. ¿Qué cosa es el vólvulo? Es cuando el intestino se tuerce, ¿no? Hay una torsión intestinal sobre su eje. Si es así, se tuerce en su eje, se dobla, ahí está. Se volvula. ¿Dónde es más frecuente el vólvulo? A nivel del colon y sigmoides. Clínicamente viene con obstrucción, distensión abdominal, vómitos, ausencia de defecación, dolor abdominal, lo clásico. Pero cuando yo hago una radiografía encuentro, miren esta luz circular llena de aire. ¿Qué cosa es? El intestino, que está completamente dilatado producto del vólvulo. A ver, enséñame lo mejor. Vamos a verlo mejor. Ahí está. ¿Ven? Esa llanta enorme gigante acá es el intestino que se ha volvulado y que obviamente producto del vólvulo se va dilatando. ¿No? Y eso explica por qué hay una gran distensión abdominal, tanto dolor. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? El cirujano lo saca. Si la pared ya sufrió mucho, lo resecan y empatan, ¿no? O de acaso solamente lo desvolvulan y lo regresan a su sitio. ¿Ya? Pero clínicamente, otra vez la obstrucción. Pero tiene tremenda llanta. Eso explica por qué hay tanto dolor, tanta distensión abdominal. ¿Ya? ¿Okay? Esto es un vólvulo. ¿Dónde ocurre? Generalmente en el colon sigmoides. Y miren, acá le vamos a hacer un agujerito. Recuerda que le metemos una sonda Foley, ¿verdad? ¿Para qué? Para extraer todo. Para quitarle el aire. ¿No? Bueno, en este caso van a resecar, porque ya seguramente sufrió mucho. Ok, listo. Vamos a mala absorción. Paciente con mala absorción intestinal, clínicamente, ¿cómo se presenta? Diarrea. Paciente con diarrea crónica, es decir, que tiene una diarrea por más de 3 meses, causas innumerables. Muchas causas, desde infecciosas, parasitarias, ¿no? Pero ya vamos a estudiar básicamente 3 patologías o 3 enfermedades asociadas a esta diarrea o como causa de mala absorción. ¿Ya? La enfermedad celíaca, en primer lugar, tiene todas las causas. Tengo innumerables causas. ¿Voy a hacer todas? No, vamos a ver las más importantes. Enfermedad celíaca, en primer lugar, y luego vamos a ver enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué son qué enfermedades? Crohn y colitis ulcerativa. Entonces vamos a ver solo las 3 enfermedades. ¿Ya? ¿Qué cosa es la enfermedad celíaca, también denominada enteropatía sensible al gluten? Tiene un montón de nombres, ¿no? Es una enteropatía
bacteria alérgica, en la cual hay una alergia a la gliadina, que es una estructura, una molécula que se encuentra en el gluten. ¿Qué alimentos tienen gluten? Los trigos, los cereales. Entonces el paciente consume algo de esto y se van unas diarreas importantes. ¿Ok? Ahora, el problema aquí radica en que hay activación de un proceso inflamatorio constante y persistente sobre la mucosa intestinal, en el sentido delgado. ¿Ok? De manera que destruimos progresivamente toda la mucosa intestinal y esta pierde sus famosas vellosidades tan bonitas que tenía. ¿Ok? Clínicamente tendré unas diarreas voluminosas, importantes, porque no se absorbe justamente la mayoría de alimentos porque muchos de ellos tienen estas estructuras, ¿no? Es voluminosas, espumosas, grasientas, pérdida de peso, ¿verdad? Distensión abdominal, porque al no metabolizar adecuadamente se llena de gases del paciente, ¿ok? Muchos platos, cansancio, obviamente. ¿Y qué tendré microscópicamente? Entonces, yo tengo un paciente con un clásico cuadro de diarrea crónica, esteatorreica, con pérdida de peso, todo, ¿qué cosa tengo que hacer? Biopsia de intestino. ¿Qué parte del intestino biopsia? Usualmente el duodeno, que es una que está más accesible a biopsiar. ¿Qué cosa tengo que buscar en la biopsia que me refuerce a mí el diagnóstico de lo que sospecho clínicamente? Tengo que buscar que en la mucosa intestinal debo encontrar un aumento del infiltrado inflamatorio en la lámina propia. Ya, miren, muchos puntitos, ¿verdad? En la lámina propia, un montón. Primera característica. Y segundo, la presencia de linfocitos intraepiteliales. Muchos linfos dentro del epitelio intestinal. Muchos linfocitos. ¿Cuántos linfocitos tiene que haber? Usualmente le dicen que hay más de 25 linfocitos contabilizados en 100 células epiteliales. Yo tengo acá 100 células epiteliales, por ejemplo. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí vamos a ver como 100. Si yo veo más de 25 linfos metidos dentro del epitelio, eso me refuerza aún más a mí el diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Ok? Entonces, obviamente, conforme pase el tiempo, las vellosidades, miren esta vellosidad. ¿Cuánto es la relación cripta-vellosidad normalmente? ¿Cuánto es la relación cripta-vellosidad? Esta es la cripta y esta es la vellosidad. ¿Cuánto es la relación normal? 1 a 4. Y a 3, 4 le digo. O sea, si la cripta mide como 1, esto tiene que medir por 3 o por 4 veces, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahí miren esa vellosidad. Tengo vellosidades chatas, planas. Producto de tanta inflamación, hay una alteración en esta relación. Atrofia. Que lleva a más diarrea todavía, porque pierde la capacidad de absorción, ¿verdad? Mucha diarrea. Miren, nada de vellosidades. Las vellosidades intestinales no hay nada. 0. Y mucho infiltrado inflamatorio en la lámina propia y linfos intraepiteliales. Diagnóstico, esto me asocia a enfermedad celíaca. Ok. Otra patología causante de diarrea. Tengo las enfermedades inflamatorias intestinales, que dijimos tengo Crohn y colitis ulcerativa. Y aquí lo relevante es que yo con las características clínicas, endoscópicas y con la biopsia logro identificar cuáles. Aquí lo importante es diferenciarlas. ¿Es Crohn o es colitis? Eso es lo que tengo que lograr definir. ¿Ya? ¿Por qué será? Ambos son enfermedades autoinmunes, es una respuesta inmune exagerada y destructiva sobre la mucosa. Veamos primero Crohn. Entonces, lo característico, muchachos, de Crohn es que la afección puede ocurrir, en todo el tracto digestivo, desde boca hasta el recto. Todo es susceptible de ser afectado, siendo el lugar más frecuente el hígado. El hígado donde le gusta afectar. ¿Ya? Segunda característica, las afecciones son salteadas, ¿verdad? Parcheadas cuando lo evalúo. Miremos aquí, tengo lesión acá, zona sana, lesión por acá, zona sana, lesión por aquí, zona sana. Entonces, si yo encuentro esa afección de forma parchada, ok, sospecho que sea Crohn. ¿Ya? Entonces, una característica adicional también que sea Crohn. A ver. Acá, aquí encuentro área de lesión, ¿no? Que se ve medio sangrante, pero luego encuentro área sana. Área de lesión por acá, área sana. ¿Ya? Esta afección parchada es característica. Que miren, área de lesión, área sana.
¿no? Esa característica es. Dijimos entonces en una afección que es parchada o intercalada. Además de ello, Crohn afecta, muchachos, toda la pared intestina. O sea, puede afectar desde la mucosa, su mucosa hasta la serosa. Por lo tanto, es susceptible a hacer fístulas. Fístulas. ¿Hacia dónde? Una fístula depende del intestino, hacia la vejiga, hacia el útero, ¿no? Hacia fístula, porque afecta toda la pared. ¿Ya? Y en la microscopía, ¿qué cosa encuentro? Granulomas. ¿Ustedes me habían dicho? Crohn es una causa de granulomas no calcificantes. O sea, encontraré infiltrado inflamatorio, crónico, agudo, sí, alteración de la arquitectura, porque ya no se ve la mucosa colónica bonita, pero la formación de estructuras granulomatosas sin necrosis central. Eso es la sociedad Crohn. ¿Ok? En cambio, la colitis, ¿qué pasa? ¿Pero cuál es más frecuente? ¿Colitis o Crohn? Crohn. No, colitis. La colitis ulcerosa es más frecuente. ¿No? Es más frecuente. ¿Y la colitis a qué parte del intestino afecta? El colon. El colon, se llama colitis, ¿no? Colitis, colon. Entonces, primera diferencia, el Crohn afectaba todo el intestino, la colitis solamente el colon. ¿Qué segmento del colon es la que más afecta? Colon distal, sigmoides, recto. ¿Ya? Muy bien, acá está, la colitis ulcerativa más frecuente que Crohn. Entonces, si bien el paciente con colitis también hará diarreas, pero el paciente con colitis generalmente es diarrea sanguinolenta. Cuando un paciente con una diarrea sanguinolenta, más va para el colitis. ¿Ok? Y la afección en la colitis ya no es transmural como en el Crohn. La colitis solamente es mucosa, submucosa. ¿Ok? Entonces vamos a ver un intestino con colitis. Ahí está. Una afección difusa del intestino, no hay áreas parchadas. Todo el colon está afectado, toda esa región del colon. Se ve eritematoso, rojizo, medio sangrante. Incluso se explica por qué hacen ese sanguinolenta, ¿no? Porque es sanguinolenta. ¿Okay? Y como dijimos, como es una afección que se localiza solamente en su mucosa, no habrá la formación de fístulas, por ejemplo, no se van a formar. Y en la microscopía lo característico es la formación de criptitis. ¿Qué es una criptitis? Es una cripta, o sea, una glándula colónica llena de polimorfos nucleares dentro. Entonces, si yo veo criptitis, me asocio o la asocio más a una colitis. ¿No? Criptitis, colitis ulcerativa. Ok. Muchachos, respecto a la colitis, un dato adicional. Hay algunos casos en que la colitis, si bien le gusta afectar sobre todo el colon distal, hablamos de colon izquierdo, ¿no? Sigmoide, recto, hay casos en los cuales se extienden todo el colon, o sea, a sigmoides, ascendentes, transversos, todo el colon. En esos casos el paciente entra en un proceso inflamatorio masivo, severo, denominado megacolon tóxico, porque ese colon se vuelve un caldo de cultivo para un proceso inflamatorio sistémico, para sepsis. Entonces miren el colon, extremadamente rojo, erosivo, sangrante. Esto puede ser porque las bacterias colónicas puedan pasar a la circulación sanguínea y por lo tanto, entre el sepsis, no es un shock séptico, como todo el punto de partida es el colon, ¿qué me queda aquí? Resecar todo el colon. Entonces, los pacientes hacen un megacolon tóxico, ¿qué requieren? Colectomía total. Le han sacado todo el colon, porque todo el colon está inflamado y a punto de partir. Entonces, miren, acá está todo el colon transverso. Este es el ascendente, y acá le sacaron un gusto de ilion también, ¿bien? Un gusto de ilion también, ¿no? Por supuesto. Y miren cómo la presión, si bien no es transmural, pero llega a un grado de severidad tan importante de que se convierte en un punto de partida para una sepsis, ¿no? Lo terminan sacando completamente, son casos graves. Muy bien, finalmente, entonces, diferencia. Acá lo ideal, obviamente en el examen va a venir una de ellas, ¿verdad? Una de ellas. Ustedes, según la clínica, las características, lograrán definir pues, cuál, ¿no? Cuando es Crohn, la afección es transmural, toda la pared, por lo tanto, tengo la formación de fístula. La afección es salteada, son áreas sanas y puede afectar todo el tracto digestivo. Mientras que en colitis, la afección es difusa, solamente exclusiva al colon, predominantemente sigmoide recto, y
si bien en ambos hay diarreas, generalmente en la colitis hay diarreas sanguinolentas. Es que tienen mejor para poder diferenciar, ya cuando ustedes lo hayan estudiado bonito, ya lo verán. Microscópicamente, ¿quién hace granulomas? Crohn. ¿Quién hace criptitis? Colitis. Ya. Muy bien, seguimos. Estamos en la última parte. Entonces, ahora respecto a lo que son neoplasias del colon. En el colon, al igual que en el estómago, pueden haber neoplasias benignas y también malignas. Las neoplasias que se consideran benignas son los famosos adenomas. ¿Ok? Los adenomas pueden ser pediculados o sésiles. Miren, pediculados porque tiene un pedículo, como un arbolito. Sésil porque no tiene pedículo, es plana completamente. ¿Qué prefiero yo? Obviamente tener un pediculado, ¿no? Porque viene el gastro y fácilmente lo reseca. En cambio la de acá, más difícil de resecar, ¿no? Otra forma de poder clasificarlo a los adenomas es mediante adenomas según el tipo de glándula. Adenomas tubulares, vellosos, túbulos de una fusión y los cerrados. ¿Qué es más frecuente? Los adenomas tubulares. ¿Por qué se dice tubular? Porque cuando yo observo el microscopio encontraré puros tubos, puras luces, nada más. Mientras que un velloso clásicamente hace proyecciones digitiformes, como vellos, como dedos. ¿Cuál es el problema de ambos? Que los vellosos se suelen asociar a mayor desarrollo de cáncer. Entonces los pediculados, los tubulares, no tanto. Pero en general, tener adenomas en el colon es factor de riesgo para hacer cáncer. ¿Ok? Por eso es que siempre que uno hace una colonoscopia y encuentra una lesión elevadita, ¿no? En el colon, tiene que ser inmediatamente resecada. ¿Por qué hay que resecarlo? Hay que resecarlo para quitarle esa probabilidad, o sea, baja, de que desarrolle cáncer en un futuro. ¿Ok? Miren, adenomas tubulares, donde ocurren principalmente recto sigmoide. Veamos cómo son los adenomas. Ahí está. Miren, entra el gastro, está en el colon y encuentra un adenoma. ¿Qué tipo de adenoma será este? Tubular, probablemente porque es más frecuente. ¿Y otra clasificación se acuerdan? Pediculado. Pediculado. No, los pediculados. Miren, ahí voy a colocarle un asa. Lo quito. ¿Para qué? Para quitar. Todo adenoma colónico tiene que ser resecado. Para disminuir aunque sea en poquita proporción la posibilidad de cáncer. Y justamente el pedículo me sirve porque me facilita a mí la resección. Miren. Ahí lo quema y se libera o se suelta. Ahí está, se soltó. Ay, qué fácil. Y no es que lo voy a dejar ahí, no, obviamente lo voy a extraer bonito. ¿Para qué? Para que el patólogo lo vea en el microscopio y me confirme. Bueno, porque eso es macroscópico nada más. ¿Quién te confirma el diagnóstico? El patólogo. Entonces lo llevamos bonito, lo sacamos luego y lo retiramos para poder evaluarlo en la microscopia. ¿Ok? No sabe. Entonces, ¿por qué los adenomas tienen riesgo de cáncer? ¿Por qué los adenomas tienen un riesgo de cáncer? Porque los adenomas, ¿se acuerdan que el adenoma o los pólipos adenomatosos del estómago, cuál era el problema que tenían a la microscopía? Signos malignos. Hiperromasia. ¿Qué cosa era esto? Signos malignos. Tenían displasia. El problema de los adenomas en general, ya sea el estómago o el colon, es que tienen displasia. Y la displasia es una secuencia porque me puede llevar a cáncer. ¿No? Por eso yo debo retirarlos. ¿Cómo estoy segura de que aquí hay displasia? Porque miremos aquí, estas son glándulas colónicas normales, ¿verdad? Bonitas. Miren por ahí arriba. ¿No ven que están más hipertrómicos sus núcleos? Muy hipertrómicos. Esto definitivamente es área de adenoma, área de displasia. Y por si acaso les coloqué acá un adenoma de estómago también. Miren las glándulas gástricas normales de la alveola y luego aparecen glándulas con hipercromasia nuclear. Aquí comparativamente displasia normal. ¿Ya? Entonces, el problema de los adenomas es la displasia. ¿Cuál es el problema del adenoma? Dijimos es que se encuentra en la vía que me llevará a producir ¿qué cosa? Cáncer. Por eso es que todos los adenomas diagnosticados deben ser resecados en su totalidad para poder estudiarlos en el microscopio y para disminuir el riesgo de cáncer. Entonces, hablamos de cáncer de colon. El cáncer más frecuente en el colon, adenocarcinoma.
¿Dónde más frecuente el cáncer de colon? ¿En qué parte de todo el colon? Sí. Sigmoides recto. Esa es la lesión más frecuente. ¿Quién tendrá cáncer de colon? Pacientes varones, usualmente, adultos mayores. Siendo los adenomas las lesiones precursoras importantes. Pero que tenemos mucha influencia genética también, que ahora vamos a mencionar. Ahí está, miren. Tremenda tumoración en el colon sigmoide, con hemorragia, que genera obstrucción casi del 100%. O sea, un paciente podría ir todo el fluido intestinal, ¿no? Exacto. Un paciente con cáncer de colon izquierdo vendrá con obstrucción. Bueno, chicos, ¿qué lado del colon tiene mayor diámetro? ¿El colon derecho o izquierdo? Mayor diámetro, o sea, más luz. ¿El colon derecho o el izquierdo? ¿Cuál tiene más diámetro? El derecho. Por lógica. El derecho, es el derecho. Porque conforme termina el colon, se cierra, se cierra el recto, ¿verdad? Okay. Entonces, clásicamente los pacientes con cáncer de colon izquierdo tienen que tener un tumor de este tamaño. Fácilmente lo obstruyen. Así que no me sorprende que esté con cáncer de colon izquierdo debute con obstrucción intestinal, ¿no? En cambio, el colon derecho no, el colon derecho tiene más diámetro, por eso serán masas muy voluminosas. Y además de eso, que son voluminosas, miren, ¿qué está haciendo? Está sangrando, ¿no? Entonces, como está sangrando, puede que se le encuentre sangrado en las heces, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama la prueba en la cual uno evalúa las heces para ver si tienen sangre? Prueba de las heces ocultas. Sangre oculta en heces, correcto. Tiene un nombre propio. Tébeno. Entonces, cuando ahí me dicen, ¿por qué hacen el tébeno así de forma aleatoria cualquiera? Para buscar la posibilidad de un cáncer que esté sangrando microscópicamente y que generalmente ocurre en el lado derecho. El lado derecho sangra mucho porque son vasos grandes. Y por eso que también a veces puede manifestarse como anemia ferropénica, ¿no? Anemia por pérdida de sangre. ¿Ok? Muy bien. Cuando el cáncer tiene susceptibilidad genética, tengo dos posibilidades. Una, que está asociada justamente a esta secuencia de adenoma-carcinoma, que es asociada a lo que es la secuencia adenoma-carcinoma. O sea, de por sí, tener un adenoma me aumenta el riesgo de cáncer. ¿Qué hago? Yo lo retiro. Si este paciente tiene, además de fondo, una afección genética importante, o sea, son múltiples géneros asociados, ¿no? Pero si tengo alguna alteración genética que lo conlleve a que haga muchos adenomas, por ejemplo, los pacientes con polipuso de adenomatosis familiar. Para yo diagnosticar esta patología, clínicamente, cuando yo entro a la colonoscopia le encuentro más de 100 adenomas, imagínense. Madre, la va a pasar todo el día resecando, ¿verdad? Obviamente estos pacientes que hacen cantidades importantes de adenomas tendrán más riesgo de hacer cáncer. Porque si tener un adenoma te da riesgo en vez de tener 100 o 200 adenomas. ¿Ya? Pero otra forma de asociación también para hacer cáncer de colon es el famoso síndrome de Lynch. ¿Qué cosa es el síndrome de Lynch? Es una inactivación de los genes de reparación celular, la famosa inestabilidad del glucosaténico. Esos pacientes no tienen adenomas, o sea, no hacen adenomas en cantidad, pero tienen más riesgo de hacer cáncer. Y no solamente cáncer de colon, sino en general endometrio, ovario, riñón, piel, cerebro, vías biliares, ¿ok? Entonces, ¿cuándo sospecho yo en un Lynch? Dijimos que el paciente que hace cáncer de colon, ¿qué edad tiene usualmente? Sí. Claro, ¿no? Un paciente adulto mayor. Pónganse que tienen un paciente de 25 años con cáncer de colon. ¿Okay? Eso no es lo usual. Ahí es donde tiene un Lynch, en una patología hereditaria de fondo, que tenga algún factor importante de riesgo que lo vayan a conllevar. ¿Ok? Muy bien. Acá lo que les comentaba del lado izquierdo y del lado derecho. Y por último, lo que dijimos de la secuencia de adenoma-carcinoma. Mayor cantidad de adenomas, mayor riesgo de cáncer, que tengo que hacer resecarlos. ¿Ok? Para entender el riesgo. Miren lo que dijimos, colon proximal, colon derecho, masas polipoideas exofíticas que son anemizantes. En el colon distal izquierdo, son lesiones más que rápidamente pueden tener obstrucción o estenosis, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya lo vemos el tumor por acá. Lo mismo, tengo una masa que obstruye prácticamente la luz del colon, irregular, de bordes mal definidos, primera posibilidad, cáncer. Del lado derecho, probablemente esté generando sangrado oculto en heces, anemia, y si es en el lado izquierdo, probablemente genere obstrucción rápidamente y debute con un cuadro de obstrucción
¿Y la biopsia cuánto mide? 2 milímetros, 3 milímetros. Y con eso se diagnostica. ¿Ya? Muy bien. El TNM, esto solamente para entender, muchachos, cada cáncer del cuerpo, cada cáncer del organismo tiene su propio TNM. ¿Ya? Por lo tanto, esto solamente, ¿para qué me sirve el TNM? Está bien. Estadiaje. ¿No? Porque a mayor estadiaje, peor pronóstico de la enfermedad. ¿No? Por lo tanto, el TNM es una ayuda pronóstica en la evaluación, pero que es muy particular y singular para cada uno. Solamente para eso lo que lo va a hacer. Como referencia. ¿Listo? Terminamos. Chicos, no tenemos mucho tiempo hoy día, pero no. Así que va a ser algo rápido, ¿ya? ¿Qué hora es? Son 1:15. ¿Se acuerdan que les decía